Bendiciones, hermanos, les saluda Patti Ramos, una amiga, una hermana en Jesucristo y una servidora de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo y el Ministerio Internacional Mujer de Dios Vuelve a Casa. Es un honor estar delante de ustedes para llevarles un mensaje renovador y transformador y que también nos hará conocer más profundamente las verdades de la palabra de Dios. Nos puedes seguir a través de Facebook y en YouTube, nuestros canales, para que puedas escuchar nuestros mensajes y allí puedas conocer un poco más de nuestro ministerio. Nuevamente habla para ti Patti Ramos, ministra de Dios y una mujer al servicio del reino de los cielos. Yo quiero que vayamos, por favor, en esta hora a nuestro mensaje y vamos a tener como telón de fondo Proverbios 16:5. Proverbios capítulo 16, versículo 5. Vayamos por favor a la palabra y dice Proverbios 16, versículo 5. Dios no soporta a los orgullosos y una cosa es segura, no los dejará sin castigo. Dios no soporta a los orgullosos y una cosa es segura, no los dejará sin castigo. El pecado se perdona cuando se ama de verdad. Uno se aleja del mal cuando obedece a Dios. Versículo 6 y 7. 5, 6 y 7. Cuando Dios está contento con nuestro comportamiento, hasta nuestros enemigos nos hace vivir en paz. Y pasemos ahí mismo en el capítulo 16, versículo 18. Dice, el orgulloso es arrogante, al fin de cuentas fracasa. 19. Vale más compartir la pobreza de los humildes que las riquezas de los orgullosos. Este va a ser nuestro telón de fondo, estos versículos. En el capítulo 16 de Proverbios vamos a estar estudiando la palabra de Dios, vamos a estar hablando acerca de el tema antes de la caída. Y el título de esta prédica, los orgullosos caen. Y vamos a entrar a las profundidades de la palabra de Dios para poder entender qué significa el orgullo, qué problemas trae el orgullo, por qué las personas son orgullosas y qué consecuencias y características y algunos comportamientos y algunas cosas que podemos ver en las personas orgullosas. ¿Qué significa orgullo? Engaño. La palabra orgullo significa engaño. Y vamos a mirar varios aspectos de las personas orgullosas. ¿Por qué son orgullosas? Dice el Señor que antes de la caída viene el orgullo. Hasta los más grandes caen, hasta los más ungidos, y en los primeros puestos o lugares caen. El orgullo es un mal grande y es destructor, como cuando Lucero, el ángel que adoraba en el cielo, él tenía una gran posición, una muy importante posición en los cielos, pero él tuvo en poco la soberanía de Dios. Él tuvo en poco la sujeción y la humildad a Dios. Y por eso vayamos a Isaías 14:12, Isaías 14:12, donde vamos a entender un poco más, Isaías 14:12, y vamos a entender por qué hubo decretado un juicio contra este ángel que era el que adoraba y manejaba la adoración allí en los cielos. Isaías 14:12, leemos la palabra. Rey de Babilonia, tú que derrotabas a las naciones, has caído de muy alto. Te creías un Dios en el cielo, pero fuiste derribado a la tierra. Te decías a ti mismo, voy a subir hasta el cielo, allí pondré mi trono por encima de las estrellas de Dios, reinaré desde la montaña donde viven los dioses, subiré más allá de las nubes y seré como el Dios Altísimo. Pero ahora te han derribado
y has caído a lo más profundo del reino de los muertos. Los que te vuelvan a ver se quedan mirándote y con asombro dicen: ¿es este el hombre que hacía temblar a la tierra? ¿Es este el hombre que derrotaba las naciones? No, este no puede ser el hombre que convertía todo en un desierto, que destruía las ciudades y que no liberaba a los prisioneros. Está hablando acá de una caída que vino a causa del orgullo. Muchas veces no le damos tanta importancia al orgullo y aún nos parece que ser orgullosos u orgullosas está bien y que no hay ningún problema y que esto no nos va a traer ningún tipo de consecuencias, que el orgullo es un adorno y que el orgullo es algo bueno. Pero hoy te quiero decir que en la palabra de Dios el Señor lo dice claramente y lo vamos a estudiar profundamente, que Él mira de lejos a los orgullosos, pero a los humildes Él tiene compasión de ellos. Hay una palabra en esta hora acerca del orgullo, porque sé que algunas personas están luchando con este espíritu del orgullo. Es un engaño, es una mentira, es un espíritu demoníaco que entra al corazón, a la mente de la persona, se apodera de esa persona y le hace vivir en una falsa realidad. Le hace sentir superior a los demás, le hace sentir que lo que él hace o ella hace es mejor que lo que hacen o dicen otros. Verdaderamente el orgullo es altivez, el orgullo es entrar a reinar como una persona superior a los demás, pisoteándolas y haciendo todo tipo de cosas para poder ejercer una autoridad equivocada o una autoridad que no viene de Dios, porque estas personas orgullosas están en ceguera espiritual. Veamos en Proverbios 3, nuevamente vayamos a Proverbios 3, sí, hoy estamos hablando, los orgullosos caen y el tema va a ser antes de la caída, sí. Proverbios 3, versículo 34. Dios se burla de los burlones, pero brinda su ayuda a los humildes. Los sabios merecen honra y los tontos solo deshonra. Dicen, estoy leyendo una versión sencilla, lenguaje sencilla. Los sabios merecen honra y los tontos solo deshonra. Dios se burla de los burlones, pero brinda su ayuda a los humildes. Sabemos que cuando una persona es orgullosa también es burlona. Es decir, que lo que otros dicen no vale, lo que otros hacen no vale. Y este espíritu de burla habita aún en los niños muy pequeños, porque es un espíritu que viene de la oscuridad o de las profundidades del infierno, que ocupa lugares en las personas, porque sabemos que los espíritus del mal no tienen cuerpo. Ellos habitan cuerpos humanos para poder operar, desarrollarse e influenciar. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es un engaño al corazón. El orgullo es una ceguera. El orgullo es una red para caer, el orgullo es una dureza del corazón y Dios resiste al orgulloso. ¿Qué es el orgullo entonces? Todo lo mencionado anteriormente, es un engaño al corazón. Cuando la persona es orgullosa, no lo ve, no lo acepta, no permite que nadie le diga o le corrija y le haga sentir o ver que está en error, que está en engaño de orgullo, porque hay un engaño en su corazón. Es una ceguera que impide ver claramente que esos comportamientos orgullosos, esas palabras altivas, esas actitudes desafiantes y esos comportamientos despectivos no vienen de Dios.
Pero la persona orgullosa, como está también endurecida en su corazón, ¿qué es la dureza de corazón? Es saber que tenemos algo, es saber que somos alguien o que tenemos unas situaciones sin resolver que antes de hermosearnos nos afean como personas y aún así decimos que no tenemos nada. Todos lo ven, menos la persona que tiene el orgullo, porque el orgullo es engaño. Recordemos entonces y leímos que Satanás inicialmente era un ángel que adoraba en el cielo y él era como la persona principal de la adoración. Es decir, que no solamente su aspecto era muy hermoso, sino que él también tenía un cargo bastante relevante, bastante importante en los cielos y él manejaba la adoración. Pero él vio que podía ser también como Dios y que podía ocupar aún el lugar de Dios y que podía también llegar a ser como Dios y él se sublevó. La sublevación significa cuando desafiamos a las autoridades y cuando pensamos que podemos ir por encima de ellas, pisoteándolas y subir y entronarnos y posesionarnos y ubicarnos en un lugar de autoridad, pero no dado por Dios, sino en rebelión, ¿sí? Y este ángel pensó así. Dijo, pues yo también puedo, lo voy a parafrasear, yo también puedo ser como Dios, yo también puedo llegar a ser como Él, reinar, estar en ese lugar, en el trono y más alto todavía, ¿verdad? Pero Él fue desechado por su rebelión y por su orgullo, porque Satanás inicialmente, Él había sido puesto para un servicio como adoración, pero él no creyó que pudiera ser sujeto y humilde a ese servicio y por el contrario se sublevó contra Dios. Y esto le costó la caída, le costó podemos decir, la destitución, podemos decir que a él le costó su cargo en los cielos y fue arrojado a la tierra. Y hoy en día te quiero decir que muchos artistas y muchos de los que cantan la música del mundo, ellos son dirigidos por este espíritu también, porque Satanás es el que les da las letras, los ritmos, los bailes, y de esa forma Satanás recibe adoración por medio de esas músicas del mundo. Por eso es importante no escuchar todo tipo de canciones que parecen ser cristianas, porque dentro de ciertas canciones el fondo hay satanismo. Siempre pídele sabiduría al Espíritu Santo que te revele qué adoraciones o qué canciones están contaminadas con algo de satanismo. Después vamos a hablar acerca de eso. Este es un tema profundo. Entonces hay una frase que es muy usual y es que personas buscan una excusa en los demás para no aceptar sus propios errores. Y cuando una persona es orgullosa, nunca acepta sus errores. Por el contrario, ve todos los errores en los demás, pero a sí misma nunca se valida que tiene errores, nunca se revisa, nunca hace un estudio de cómo es, quién es, cómo actúa, cómo son sus comportamientos. Entonces la persona orgullosa no acepta que se equivoca, que comete errores, que está mal, que necesita ayuda, porque la persona orgullosa está engañada, enceguecida, ha caído, tiene dureza de corazón y Dios resiste a esa persona, es decir, Dios la mira desde muy lejos. Hazte de cuenta como cuando María o Miriam, la hermana de Moisés, quedó leprosa. La gente la miraba por allá de lejos porque ella estaba contaminada. De igual manera, cuando una persona es orgullosa, muy pocas personas se acercan al orgulloso, porque el orgulloso en sí es una persona desagradable.
Tipos de orgullo por el apellido. Vemos que algunos se sienten muy orgullosos con su apellido, se sienten de alto turmeque o de alto, esto podemos decirlo, estrato o estatus por un apellido, porque se tiene la idea de que el apellido te da la posición, que el apellido habla de ti, que el apellido es como algo que da autoridad, pero estos son engaños, porque verdaderamente todos somos creación de Dios e inicialmente Dios no nos dio apellidos, ¿sí? Nos dio un nombre y por la descendencia y las generaciones fueron saliendo por las generaciones y las descendencias los apellidos, ¿verdad? Pero con apellido de alto turmeque o con apellido humilde, eso no te va a hacer salvo. Lo que te hace salvo es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Señor y es el único Salvador. Eso te hace libre y eso te hace digno de la salvación. Tipos de orgullo por los títulos profesionales. Y en este caso podemos decir que personas anteponen, le dan mayor importancia a sus títulos profesionales o a un cartón o a una especialización o a un doctorado o a un estudio de PhD, ¿sí? Que es como un doctorado, y le dan más importancia a todas esas cosas que a Dios. Y cuando tú hablas con esas personas, siempre están mencionando el título, siempre están diciendo yo soy, es que yo hago, ¿sí? Es que yo tengo, ¿sí? Y es que por mí, ¿verdad? Y bueno, vamos como ejemplo, hablar acerca de Lucas en la palabra. Él era médico y sabemos que los médicos son, entre comillas, como eminencias porque conocen la ciencia de la medicina y son personas que tienen que pasar bastantes años haciendo estudios para poder ser médicos y diagnosticar enfermedades y todo tipo de cuestiones de la salud. Y vemos que dentro de los apóstoles también habían pescadores, gente sencilla, sin títulos profesionales, que no habían quizás estudiado mucho, que no eran personas muy importantes según el mundo materialista, pero que para Jesucristo fueron importantes y por algo los eligió. Los eligió en su condición de humildad, porque Jesucristo era también humilde. Si él hubiera sido un orgulloso, hubiera ido donde los fariseos, donde los hipócritas, donde los doctores, donde los maestros y hubiera escogido a los discípulos dentro de todos esos orgullosos fariseos e hipócritas que solamente tenían colgado el título acá y acá en su corazón. Pero de Dios no tenían nada sino una altivez, una soberbia y un orgullo, y por eso Jesús al ver esos corazones prefirió ir a los sencillos que lo aceptaban con mayor facilidad. Porque hay un orgullo por el título profesional. Entonces, por decir algo, si yo estudié, si Dios me dio la capacidad y se llaman las aptitudes, las habilidades, para haber estudiado diferentes ramas o diferentes, se llaman disciplinas, y pude haber estudiado muchas cosas, gracias a Dios, sí. Y eso era motivo de orgullo para mí. Entonces los títulos y títulos acá de esto y de esto, pero cuando venimos a la vida cristiana, y más cuando tenemos un servicio para el Señor, debemos tomar, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, la posición correcta, es decir,
o vas a poner tu título como prioridad o vas a colocar tu servicio a Dios como prioridad. Porque cuando llegamos a la iglesia anteponiendo un título, dejando ver que para nosotros es más importante lo que estudiamos que lo que Dios puede hacer en nosotros para servirlo, entonces estamos mostrando un corazón fariseo e hipócrita, ¿sí? Entonces cuando Lucas estaba en su servicio al Señor Jesucristo como apóstol, como seguidor del Maestro, él no iba por todas partes diciendo, es que yo soy el médico de acá de todos estos iletrados y todos estos brutos. No decía eso, porque él era una persona que era culta, estudiada, pero que no tenía esa debilidad del orgullo de estar mostrando los títulos, ni hablando los títulos, ni ejerciendo con soberbia y con altivez el título, porque quiero decirte, estimado hermano y hermana, que al cielo no entraremos con títulos. Y si tus títulos son 2 o 3 o 5 o 10, no lo sé, y si los míos son 3 o 4 o 5, no entraremos al reino con cartones. Allá no podrás tú decir, es que yo soy la teóloga pastoral, es que soy la manager, yo soy la mujer socióloga, soy la mujer importante, bilingüe. Allá no entraré con esas ínfulas, mi estimado hermano y hermana, sino que allí entraremos con las obras. ¿Qué hiciste tú en la tierra? ¿Qué obras? ¿Cuánto diste de Cristo a otros? ¿Verdad? Tipos de orgullo por una iglesia. Vemos que hoy en día el mundo se ha metido en la iglesia cristiana. Y entonces ahora es quién tiene más, quién hace más, quién grita más, quién tiene más gente, quién tiene el mejor púlpito, quién hace las mayores sanidades y milagros. Y hay una competencia tan desleal, motivada por la ambición, motivada por el orgullo, motivada por la carne, mas no por el espíritu. Y es allí cuando se cumple la palabra de Dios, que dice, Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios. Señor, yo en tu nombre hice muchas cosas, liberé. En tu nombre, Señor, prediqué. En tu nombre fui. En tu nombre allí. En tu nombre estuve haciendo 1000 cosas. Y el Señor dice, no te conozco, hacedor de maldad. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque todo lo hicieron con la motivación de ser visto por los demás, mas no agradar a Dios en santidad. Y entonces vemos que hoy en día hay un orgullo de quién tiene la pantalla más grande, quién tiene las mejores cámaras, quién tiene la iglesia más grande, quién hace más eventos. Y esto es un tipo de orgullo. Entonces, si aquel tiene las sillas de tal color, aquellos también van a tener las sillas del mismo color. Si aquellos tienen tanta congregación, el otro pone otra congregación. Y si el uno tiene un estilo de prédica, el otro hace otro estilo de prédica. Y la pasan en ese tipo de carnalidades que no conducen sino al descrédito del reino de Dios. Así es, mi hermano. Tipos de orgullo por el dinero o la posición o el estatus. La gente puede ser pobre y orgullosa. Los ricos pueden ser ricos y orgullosos. Pero el orgullo por el dinero es yo tengo esto y tú no tienes. Tengo esta casa pero tú no tienes casa. Yo he viajado y tú no has viajado. Tengo esta ropa, pero tú no la tienes. ¿Sí? Soy más lindo, más linda que tú. Soy esto, soy aquello. Y vemos que los grandes altivos, los grandes orgullosos son gente de mucho dinero. Y cosa terrible, estimado hermano y hermana, es que a los estrados judiciales
o a los púlpitos o a los grandes gobiernos lleguen gente con este espíritu de orgullo, porque esa gente es indomable, esa gente no se quebranta, esa gente es de dura cerviz, son personas que no se doblegan ante nadie, son personas que nunca tienen en cuenta a Dios y qué dice Dios o qué piensa Dios. Son personas que le hacen mucho daño a su prójimo, los pisotean y no les importa porque va por delante sus intereses personales, ¿sí? Este tipo de orgullo, el orgullo del dinero. Y sabemos que nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Entonces, ¿de qué te sirve tener tantas cosas materiales si finalmente tú pierdes la vida de tu alma? Y cuando lleguemos al reino de los cielos, te quiero decir que todo lo que atesoraste aquí en la tierra, que te causó tanto orgullo y tanta sublevación y desobediencia a Dios, esas mismas cosas quedarán aquí en la tierra, porque nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Tenlo bastante claro, ¿verdad? Tipos de orgullo por ignorancia. Hay gente que es orgullosa y no sabe ni por qué. Son orgullosos porque el papá era orgulloso y la mamá también. Son orgullosos porque el abuelo era orgulloso y la abuela también. Entonces ellos heredaron esas ínfulas, ese engaño de Satanás. Quiero recordarte, el orgullo es un engaño de Satanás. ¿Sí? Por ignorancia. Y es un pecado ser orgullosos. ¿Sí? Entonces cuando vemos que nuestros pequeñitos son niños que les cuesta desde pequeños pedir perdón, inmediatamente disciplínalos. Llévalos a ser dóciles, llévalos a ser humildes. Enséñales la importancia de inmediatamente si ofenden a alguien pedir perdón. ¿Sí? Porque cuando no le enseñas a ese niño o a esa niña desde temprana edad a ser dócil, humilde, a reconocer sus errores, te quiero decir que cuando ese niño, esa niña crezcan, van a ser personas para la sociedad una contaminación. ¿Sí? Continuamos. ¿Quiénes tuvieron pecado de orgullo en la Biblia? En la Biblia hubieron muchas personas que se enaltecieron. Y podemos ver que Nabucodonosor era una persona que también, por su orgullo, no reconoció nada, ni siquiera que las fuerzas, que la vida, que el aire, que los castillos o las posesiones que tenía, todas habían venido de la mano de Dios, no de su propia fuerza. Pero él un día paseándose por los balcones, ¿sí? Como tal vez si tú tienes una finca, un condominio, ¿sí? O una casa hermosa, una mansión, te paseas y dices, todo esto fue producto de mi trabajo. No le debo nada ni a Dios ni a nadie, yo solo pude con todo esto. Y Nabucodonosor se paró en alguno de sus balcones lujosos y entró en él este espíritu de orgullo, este demonio. Y dijo, esto todo lo hice yo. Él no dijo, esto todo me lo dio Dios. Esto todo lo hice con la ayuda de Dios. Esto todo me lo ayudó a hacer. Mucha gente me ayudó a construir este reino. No, él dijo, yo solo. Yo hice todo. Y cuando él dijo eso, desagradó a Dios inmediatamente. Porque ya había entrado en él un espíritu de engaño. Y él fue reducido a la condición de un animal. Y él comía como animal, dormía como animal, vivía como animal, ¿sí? Y era el descrédito, la burla, la risa, el escándalo y el motivo de señalamiento de otros, porque él nunca tuvo en cuenta a Dios. ¿Y qué decía Dios y qué pensaba Dios? ¿Sí? Y el orgulloso tiene este problema, que nunca calcula la dimensión de sus palabras. La dimensión de lo que hace. El orgulloso no calcula porque hay una ceguera tanto mental como espiritual. ¿Quiénes tuvieron pecado de orgullo en la Biblia? Vemos también que
en la Biblia hubieron personas que no eran dóciles, que eran personas rebeldes, que eran personas insujetas, eran no sumisas, eran desobedientes, ¿sí? Y que tenían en poco a Dios. Y cuando una persona es orgullosa, no reconoce sus errores. Vemos la historia que David, aún dice la palabra que el corazón de David era del agrado de Dios, pero David tuvo una temporada de mucho orgullo, porque él cometió el pecado de adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, mandó a matar a su esposo, es decir, a Urías, para quedarse con Betsabé y luego dejarla embarazada y luego muere el bebé de ese pecado de adulterio. Entonces había muchos pecados en la vida de David. Hubo lujuria de esa mujer, hubo asesinato de ese varón, hubo adulterio porque ella era casada, hubo una muerte de ese bebé por causa del pecado, porque el pecado engendra la muerte espiritual y física. Y él más sin embargo no hizo la pausa y dijo verdaderamente pecado contra el cielo y contra la gente, no. Él dijo, yo dejo todo esto así y no ha pasado nada y aquí y yo sigo como si nada y sigo avanzando y todo quedará tapado y yo no voy a ser descubierto y nadie se va a dar cuenta. Pero resulta que Dios envió al profeta con un decreto. Y este varón pensaba que el decreto era para otra persona, pero era para él mismo, porque él no quiso confesar la multitud de sus pecados por orgullo, porque pensó que por ser rey no necesitaba arrepentimiento. Y hoy quiero hablar acerca de este tema muy importante, de este punto este es un punto bastante coyuntural para que tú lo tengas bastante claro. Cuando un predicador, cuando una predicadora, cuando el gobierno, cuando alguien no tiene en cuenta a Dios y tiene este espíritu engañoso de orgullo, te quiero decir que esa persona va a caer en desgracia. Dice la palabra y lo leímos al inicio en Proverbios capítulo 16, versículo 5 y Proverbios 16, versículo 18. Le viene una desgracia al orgulloso porque el orgulloso no reconoce. Y hay una palabra como muy usual en el mundo sin Dios, es que antes muerta o muerto que reconocer. Hay personas que dicen primero muerta que reconocer, primero muerto que perdonar, primero muerta que decir que pequé, primero. Y entonces esto nos lleva a reconocer a una persona orgullosa. Y si vemos más aquí en este mundo actual, los grandes ministros que han caído en pecado de adulterio y han tenido la osadía, la valentía, la gallardía de confesarlo a su esposa o aún a su esposo, porque hay mujeres que también han caído en el pecado del adulterio, que es tener relaciones sexuales con otra persona que no es su esposo o su esposa. ¿Sí? El solo hecho de darle prioridad a otro hombre, a otra mujer que no es el esposo o la esposa, ya se cae en infidelidad. Y hay personas, y tú lo puedes ver por YouTube, grandes ministros, poderosos en palabra y en ministerio, cayeron. Y ellos, cuando dan su testimonio, lo dicen abiertamente: caí porque no me dejé guiar por Dios, caí porque no escuché la voz de mi esposa, caí porque no me dejé guiar por la palabra de Dios. Y ellos han dado su testimonio de cuando han caído y todo lo que perdieron, y en todas las desgracias y en la bancarrota que quedaron. Perdieron sus hogares y sus hijos por el pecado, pero no solo por el pecado, sino porque lo dejaron cubierto, lo ocultaron y no lo confesaron. Y el Señor dice: el que confiesa su pecado y se aparta, hallará la gracia, el favor de Dios. Entonces vemos que hay personas en la Biblia que tuvieron el pecado de orgullo, como Nabucodonosor. Él se enorgulleció.
Adán y Eva se enorgullecieron, creyeron poder ser como Dios. Vemos también que diferentes personas en la Biblia, como Saúl, también era una persona arrogante, orgullosa, que tuvo en poco a Dios y el ministerio que Dios le había entregado. También vemos personas que no eran sumisas, que no eran sujetas, sino desobedientes, ¿sí? Y que no querían doblegarse ante los pies del Señor, ¿sí? Y por esa razón muchos perdieron sus vidas y sus ministerios, sus llamados, sus familias, sus bendiciones a causa del orgullo. Sí, tú lo puedes revisar, mucho pecado de orgullo también hubo en la palabra. En la Biblia hubieron muchas personas que cayeron por orgullo. Y vemos también que el pueblo de Israel, para ya ir redondeando y cerrando el tema, ellos salieron de Egipto, su corazón quería volver a ellos, a la esclavitud. Es decir, ellos salieron de Egipto, esclavitud, y querían volver otra vez a Egipto. Es decir, preferían volver a ser esclavos antes de ser sujetos a Dios, al propósito de Dios, a la visión y a la tierra donde Dios los estaba conduciendo para hacerlos libres. Algunos cristianos tienen todavía el mundo en su corazón y no quieren salir de él. Lo tienen, lo hablan, lo expresan. Se les nota, se les ve, su mirada, sus ojos son grandes, arrogantes, altivos, dice el Señor, que es una mirada altiva. El de los ojos arrogantes, habla la palabra de Dios, ¿sí? Que tienen poco la humildad, la sumisión, la sujeción, el pedir perdón, el reconocer los errores. Y ese tipo de personas que son así no heredan las promesas de Dios. No porque Dios no lo quiera, es porque Dios mira de lejitos, muy lejitos, al orgulloso. ¿Qué trae el orgullo? Amargura, desdén o desprecio de otras personas hacia el orgulloso o la orgullosa. ¿Qué trae el orgullo? Envidias, celos, contiendas. Por eso vemos que en algunas iglesias se están gestando como un nido de víboras, una cantidad de problemas. Y uno dice, pero se supone que si estoy en la iglesia cristiana es porque voy a cambiar, me voy a transformar, voy a ser diferente. Pero ¿por qué estoy peor? Porque de la abundancia de tu corazón habla tu boca. De las motivaciones internas, tus obras hablan. De lo que una persona hace, eso muestra quién es. Y entonces vemos que cuando la persona es orgullosa, entra envidia, celos, contiendas, peleas, rivalidades, divisiones, obras de la carne. ¿Por qué? Porque el orgulloso, la cerviz es dura. La cerviz es esta parte del cuello. Por eso es que cuando llevan a los bueyes deben ser del mismo tamaño porque les colocan un yugo, ¿sí? Que es como un palo grande y ese palo les impide ser así, mirar hacia arriba, porque la persona orgullosa mira así y su mirada es así orgullosa y penetrante porque no ha sido quebrantada su dura cerviz. ¿Qué es la dura cerviz? Es cuando la persona ha reconocido que todo lo que tiene y es por Dios. Cuando una persona no ha pasado un proceso de transformación, es una persona que está viva su carne al 100%. Y esa persona cuando llega a la iglesia y no se transforma, causa envidia, celos, contiendas, divisiones, malos entendidos, pleitos, peleas de toda clase, porque la persona no ha sido transformada y entonces la contaminación que tiene de orgullo la pone en la iglesia y contamina toda la iglesia. Por eso es que vemos grupitos que se parecen y entonces en la iglesia hay un grupito donde están los chismosos, los orgullosos, los peleones, pero está el otro grupito de los santos, de los de ayuno, de los de oración, de los que oran por estos débiles que son chismosos, envidiosos, orgullosos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se conoce al orgulloso? El orgulloso dice,
yo solo hice todo, como Nabucodonosor. El orgulloso dice, nadie me ayudó, sola hice todo. Todo esto es por mí, nadie me ayudó. Y si vemos cómo era la actitud de Jesucristo con los apóstoles, Él era el maestro, Él era el ungido, Él era la cabeza principal de todos los apóstoles. Pero Él nunca se comportó con arrogancia, con altivez, con orgullo, con prepotencia, con superioridad, con sublevación, diciendo, todos ustedes son mis servidores, yo los escogí, ustedes son algo por mí, porque por mí son apóstoles, porque por mí están aquí. Él nunca les dijo eso, nunca los desafió, nunca los devaluó, nunca los pisoteó. Por el contrario, se sentaba con ellos, aún les preparaba comida, les lavaba los pies, se sentaba con humildad y les enseñaba, porque Jesucristo no tenía problemas de orgullo ni de baja autoestima. Cuando las personas tienen baja autoestima, necesitan pisotear a otros para ellos poder ser levantados. Cuando una persona tiene baja autoestima, hace caer a los demás para la persona levantarse y poder de esa manera, destruyendo a los demás, poderse levantar por encima. Vemos por eso que en las iglesias no se debe hablar de liderazgo, porque el liderazgo, una de mis áreas donde trabajé como profesional fue conferencista de muchísimos temas para las empresas, para los colegios, para las universidades, y daba diferentes temas con respecto a los valores humanos, con respecto a la ética en la empresa, la ética personal, una cantidad de temas de protocolo y de etiqueta, una cantidad de temas de relaciones públicas, una cantidad de temas de la imagen personal del hombre y de la mujer, del vestuario, etc. Y les enseñaba a ellos, por supuesto, que el liderazgo es te tumbo yo para yo subir. Te acabo a ti para tomar tu lugar. Te tumbo de tu posición y me pongo en la tuya, ¿sí? El liderazgo es de lealtad. El liderazgo es totalmente corrupto. Voy a tomar el lugar al precio que sea, tumbando, destruyendo, mintiendo, corrompiendo, dando malas versiones, haciendo lo injusto y haciendo toda clase de porquerías para poder subir al nivel que la persona orgullosa, ambiciosa y desleal quiere. Esa no es la característica de un hijo de Dios. Esa es una característica diabólica y contaminada. ¿Cómo se conoce al orgulloso? No valora a nadie ni a nada. A nadie valora, no valora los títulos, no valora la obra de nadie, no valora la ayuda de nadie, no valora que otros pueden y tienen más. Por el contrario, dice que no tienen, que no saben, que no son, ¿sí? Les devalúa todo, les anula todos los títulos, les anula toda la obra, les anula los talentos, los dones, las capacidades que Dios le dio. La persona orgullosa lo hace. ¿Cómo se conoce al orgulloso? Se cree Dios, que es muy poderosa, que es muy poderoso, que no necesita a nadie, que hace muchos milagros, que hace muchas sanidades si está en un ministerio, que es muy ungida, que es muy ungido, que es único, que sabe todo y que sobre la faz de la tierra nadie le da la talla, ¿sí? En pocas palabras, la persona orgullosa se cree Dios, ¿sí? Y cuando las personas tienen esa actitud de superioridad, está Satanás gobernando el cuerpo, la mente y el ser de esa persona, porque una persona de Dios no actúa así. Texto. Vayamos a Génesis para concluir 3:5. Génesis 3. Qué lindo es el Señor, este mensaje, porque en este mensaje hay poder. Sabemos que la palabra de Dios nos insta, nos guía, nos revela, nos lleva, nos redarguye, nos enseña. Y esa misma palabra es la que nos muestra cómo estamos cada uno de nosotros. 3, 5, ¿verdad? Y 6. Dice el Señor: Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó
que en el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Aquí estamos hablando, el hombre desobedece a Dios. Entonces, ¿qué hizo Eva? Ella fue ambiciosa. Ella tuvo en poco a Dios. Ella se dejó enredar por una cantidad de mentiras que Satanás le puso en su mente y en su corazón. Le trabajó las emociones, le trabajó la parte auditiva, le trabajó sus emociones, le trabajó muchas áreas, y vemos que hay personas bastante astutas para manipular a los demás. Y así como Satanás manipuló a Eva, Eva manipuló a Adán, porque ella también lo involucró en esa contaminación, pero ambos tuvieron la culpa. Él, es decir, Adán, no estuvo en el momento acompañándola a ella, y si estuvo ahí presente, no la corrigió, no la cuidó, no ejerció su sacerdocio para cuidarla a ella y guiarla a que no hiciera pactos con Satanás. Él fue débil y él no tomó su autoridad como sacerdote de ese huerto ni como el sacerdote de Eva. Y allí los dos, ¿qué buscaba Eva? Quiero también ser como Dios, de igual forma como lo quiso ser Lucero, Satanás. Yo también puedo, yo también quiero ser como Dios. Y Satanás le vendió, tú también puedes ser como Dios, también puedes. ¿Por qué no lo haces? Entonces hay personas que se acercan a nuestras vidas y nos dicen, haga esto, ¿por qué no lo puede hacer? Usted lo puede hacer. Entonces nos instan y nos sacan de los propósitos de Dios. Y vemos que ellos dos, por haber cometido ese pecado de desobediencia, eso recayó sobre la humanidad, y muchas personas lo dirán, ¿y yo qué tengo que ver ahí? Pero eso nos heredaron nuestros primeros padres, Adán y Eva, la desobediencia de ellos por querer ser como Dios. Cada vez que tú te encuentres pensando que eres superior, que no necesitas ayuda, que todo lo que haces y dices está correcto, que aunque todos ven tu pecado y tu maldad, y aunque todos vean tus grandes errores, tú sigues adelante y dices que estás perfecto, necesitas urgentemente una liberación de este espíritu de orgullo. ¿Qué deja el orgullo? Soledad, enemigos, falta de paz, enemistad con Dios, cero presencia de Dios, ínfulas contrarias a la verdad, es decir, vivir engañado. Sabemos que cuando una persona cae en el orgullo, nadie quiere estar con el orgulloso. El orgulloso se queda solo, pierde su familia, pierde a sus hijos, pierde su ministerio, pierde su lugar en la empresa o en su trabajo, pierde toda amistad, pierde toda reunión o todo grupo de amigos, todo lo pierde por el orgullo, porque nadie quiere estar al lado del orgulloso, porque el orgulloso está engañado. Y el orgulloso no sabe que está engañado, es decir, el orgulloso cree que está perfecto y que está muy bien así, pero realmente está enfermo de la mente y del corazón. Estimados hermanos, este ha sido nuestro tema de hoy. Espero verlos en una próxima emisión por estos medios de YouTube de Una Nueva Vida Jesucristo, UNBJ, son las iniciales del ministerio, y Ministerio Internacional Mujer de Dios Vuelve a Casa. Nos puedes estar viendo a través de YouTube y Facebook. Puedes escribirnos también cómo el Señor liberó tu vida de acuerdo a los temas que tú escuches. Y estamos para servirte. Hablo para ti nuevamente, Pati Ramos, una amiga, una hermana, una servidora en el Señor Jesucristo. Yo te bendigo, te envío muchos besos, muchos abrazos, shalom, y espero verte en una próxima edición. Bendiciones, shalom.